Ahora sí pueden escribir su nombre. Ya. Entonces, lo que teníamos hasta el momento era que teníamos la cosita dando vueltas. A ver, ahí. Teníamos en la figurita que se podía mover una cierta distancia. O sea, acá. Entonces, nosotros podíamos tener acá varios elementos. Habíamos ya visto W, que era la velocidad angular, y aparte teníamos la aquí hacia allá, hacia allá y hacia allá la velocidad tangencial. Toda esa cosa habíamos estado viendo en el círculo, en el movimiento circular, aparte de el radio y, bueno, la frecuencia y el periodo. Entonces, ¿qué es lo que va pasando en este dibujito? Nosotros tenemos acá como una piedra amarrada a un cordel y la estamos haciendo girar. Entonces, tenemos varios elementos que va aquí cambiando, y lo que va pasando es lo siguiente, que nosotros conocíamos primero la velocidad tangencial. La velocidad tangencial era una velocidad que tiene que ver con una velocidad lineal, ¿ya? La velocidad tangencial. La velocidad tangencial es la que tiene el objeto en la orilla y corresponde a una velocidad lineal. Por otro lado, tenemos que velocidad angular en el centro, pero esta velocidad es rotativa. Gira, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, yo quiero que se fijen un poco en los vectores. Cuando hablamos de velocidades, las velocidades son vectores, ¿no? A uno hablaría de rapidez simplemente, ¿ya? Cuando uno habla de velocidades y de vectores, tiene una dirección y un sentido. En este caso, la velocidad tangencial, como pueden irse fijando, va justo en la orilla, pero va cambiando en todo momento de dirección y sentido. En este momento va hacia arriba y acá va hacia la izquierda. Y si dibujáramos en un punto más adelante, no sé, por ejemplo, por aquí tendríamos que va eh, como hacia abajo, ¿ya? Una cosa importante de saber de la la velocidad tangencial siempre es perpendicular al círculo, o bueno, a la circunferencia. Circunferencia. Eso quiere decir que siempre va a formar justo en la orillita, en el punto en el que va, por ejemplo aquí,
va a quedar justo ahí en 90 grados, igual que acá, siempre 90 grados, 90 grados. A eso se refiere que es perpendicular. Tangencial significa que va por la orilla y va por la orilla y justo siempre en 90 grados. Ahora bien, ¿qué es lo que va a ir pasando? Lo que va a ir pasando es que uno tiene que la velocidad tangencial debería ser una velocidad lineal, pero vemos que cambia de dirección y sentido todo el tiempo. Entonces, lo que pasa es que como tenemos un cambio de dirección y de sentido, la velocidad está cambiando. Y ahí aparece lo que vendría siendo una aceleración. Recuerde la definición de aceleración. Aceleración es igual a un cambio de velocidad en un intervalo de tiempo. Intervalo de tiempo. En este caso, la magnitud, en este caso, la magnitud de la velocidad no cambia. ¿A qué me refiero? Que si va a 10 metros por segundo, siempre va a ir a 10 metros por segundo. Lo que sí cambia, eh, lo que sí cambia es la dirección y sentido de la velocidad tangencial. ¿Ya? Eh, Eso es lo que va a ir cambiando y en el fondo lo que están viendo ahí con la flechita. Ahora bien, eso va a provocar una aceleración. Ese cambio de velocidad, este cambio de velocidad de, bueno, de dirección y sentido provoca una aceleración. Y esa aceleración es bien especial y bien importante porque miren, ¿qué es lo que va a ocurrir? Yo voy a ir moviendo eh, primero. Voy a hacer unos cuantos puntos más. eh, Aquí y para allá y aquí y para allá. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo primero que uno debería tener? Debería tener todas las flechitas del mismo largo. Entonces voy a hacer aquí una flechita del mismo largo. Exactamente el mismo largo. ¿Ya? Ya tengo el mismo largo y la quiero ir colocando en donde viene la siguiente aceleración. ¿Por qué quiero hacer eso? Porque así yo puedo ver la dirección en la que va a ir la aceleración. Recuerde que uno puede ir haciéndolo con vectores, el tema de la aceleración. Entonces ahí va la aceleración y la voy a poner justo ahí. Si lo vuelvo a hacer, vuelvo a dibujar la flechita negra que va a ser del mismo largo de este y la coloco en el siguiente punto. Esta me queda un poquito más larga, a ver. Ahí. Hago la flechita en rojo, que me representa la aceleración, y la coloco ahí. Vuelvo a hacer lo mismo con la siguiente. Hago la flechita, que tenga más o menos el mismo largo. Lo coloco en el siguiente punto. Y dibujo una
roja. Entonces, si se fijan un poquito, la aceleración tiene una cierta tendencia de la dirección, que sin mucho esfuerzo pueden irse dando cuenta de algo. ¿Hacia dónde va apuntando esta aceleración que va en rojito? ¿En qué dirección ve que apunta? Más o menos. ¿Mm? Hacia el centro, ¿cierto? Gracias, Gabriel. Si uno hiciera dos velocidades que están muy pegaditas, así como un cambio muy instantáneo en la velocidad, por ejemplo, lo voy a intentar hacer acá arriba, a ver si me sale. Eh, tenemos esa y voy a hacer otra flechita muy pegadita, por ejemplo, a ver, esta con esa, a ver, ahora, y van a ver que apunta justo y directamente hacia el centro. Miren bien un poquito del dibujo. Esa va allá en 90 grados y esta de aquí va a ir como hacia allá. Ahora, si yo los pongo juntos estas dos flechitas, como que ahí apenas se alcanza a ver, pero la flechita roja iría como así, una cosita así. Ya, el tema es que si lo hacen así como de forma instantánea, las flechitas de la aceleración centrípeta empiezan a apuntar hacia el centro directamente. ¿Qué es lo que pasa? Esa aceleración que se provoca por el cambio de dirección y por el cambio de sentido, dirección y sentido, por el fondo, por el giro del círculo, es la que se llama la aceleración centrípeta. Esta aceleración se llama aceleración centrípeta. Que en el fondo no es que el movimiento circular eh, no es el movimiento, no es en el fondo que el movimiento circular provoque una aceleración centrípeta, sino que la aceleración centrípeta es la que provoca el movimiento circular. Esta es la aceleración centrípeta y es la causante de que exista el movimiento circular. ¿Ya? ¿Por qué? Porque quiero que hagan el ejercicio mental de imaginarse que ustedes están haciendo girar algo. Para hacer girar algo, sí o sí tenemos que tener como un pequeño cordelito y al momento de hacerlo girar, uno empieza a tirar siempre del cordelito, hace un pequeño movimiento así, pero en el fondo lo que está haciendo el cordel es siempre ir como tirando hacia el centro. Siempre el cordelito tira hacia el centro. Y como está tirando hacia el centro, es que nuestro objeto, ya sea una piedra o lo que sea, empieza a hacer este cambio porque no puede seguir derecho, lamentablemente, eh, porque justo esta aceleración la está tirando hacia el centro y tiene que ir doblando y doblando y doblando y genera ese movimiento circular. ¿Ya? Por eso es tan importante la aceleración centímetra, porque en el fondo es la que va a generar el movimiento circular. Y también puede hacer ese ejercicio de hacer girar algo y en el momento que lo suelta, usted se da cuenta que la única velocidad que queda jugando es la velocidad tangencial y el objeto no importa en qué punto lo suelte, siempre se va a ir en una línea recta. Si usted lo suelta, termina yéndose para allá, si lo suelta aquí, se termina yendo para allá.
No importa en qué punto lo suelte, siempre se va a ir en una línea recta, tangencial al punto donde usted lo soltó. Y eso usted lo puede hacer en su casa, así, amarre cualquier cosa y lo hace girar. Y al momento de soltarlo, se va a mover en línea recta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta aceleración centímetra es la causante y la que hace que en el fondo exista el movimiento circular. Por eso es importante. ¿Ya? Vamos aquí a limpiar un poquito el dibujo. Ahora bien, eh, al igual como que existe la aceleración centrípeta, existe una segunda aceleración que es la reacción del objeto. Ya recuerden que eh, ya, antes de eso. Tenemos la aceleración centrípeta y si tenemos una aceleración y el cuerpo tiene una cierta masa, provocamos, se provoca también una fuerza centrípeta, que en el fondo la fórmula de la fuerza centrípeta sería, voy a poner FC, sería la aceleración centrípeta por la masa. O sea, aceleración por masa es igual a la fuerza. Todo centrípeta, obviamente. No existe la masa centrípeta por si acaso. Es aceleración centrípeta por la masa del objeto que usted está haciendo girar es igual a la fuerza centrípeta. Después voy a mostrarle la fórmula de la aceleración centrípeta. ¿Ya? Y así como existe la fuerza centrípeta, que es la que hace que gire el objeto, existe una fuerza que es existe la fuerza eh, que es la reacción. Ya recuerden que siempre que existe una fuerza en el universo, existe una fuerza de misma magnitud y contraria, que es la reacción de esa fuerza, eh, que se llama la aceleración o fuerza centrífuga. ¿Ya? ¿Cuál es la aceleración o fuerza centrífuga? Es una misma aceleración que también va al centro, pero en este caso empuja hacia afuera. Entonces en este caso tiene hacia adentro la aceleración centrípeta y hacia afuera entonces tiene hacia afuera la centrífuga y hacia adentro la, la centrípeta. ¿Ya? Eh, lo de las lavadoras, exactamente. Cuando usted echa a lavar algo, se da cuenta que todo se empieza a ir hacia la orilla, o si alguna vez se ha subido a estos juegos de en Fantasylandia, en el Manpato, no sé dónde sea, que los tagadá. Ya, cuando usted se sube al tagadá, el tagadá gira y usted está sentado en la orilla y siente que hay una fuerza que siempre lo está aplastando contra la orilla. Ya imagínense que usted está eh, paradito aquí en el tagadá y siempre siente una fuerza que lo está echando hacia la orilla del tagadá. Esa es la fuerza centrífuga y es la reacción de la fuerza centrípeta. ¿Ya? Va en la misma dirección, solamente que en distintos sentidos. Una va hacia el centro y una viene desde el centro. ¿Ya? Ahora, esa fuerza centrífuga también, y bueno, también la centrípeta tiene que ver con el radio.
¿ya? Porque si usted está justo en la orilla, va a sentir una fuerza centrífuga muy fuerte, pero si está en el centro, no la va a sentir en lo absoluto. Muy poquito, casi nada, ¿ya? Entonces, eso es como la parte más teórica de esto. Vamos a ir al cuál es la fórmula. ¿Cómo se calcula? ¿Cómo, cómo se calcula? ¿Cómo se calcula la aceleración centrípeta? Ya, uno siempre trabaja con la centrípeta primero, porque la centrífuga vendría siendo más o menos lo mismo, solamente hay que cambiarle la dirección y el sentido. Eh, Dame un segundito. Ya, entonces, para la aceleración centrípeta tenemos una fórmula que es más o menos así. Vamos a hacer aquí. Ya, es aceleración centrípeta, va a ser igual a la velocidad tangencial al cuadrado partido r, o a la velocidad angular al cuadrado por r, o a la velocidad tangencial por la velocidad angular. Tenemos esas tres fórmulas de la aceleración centrífuga. Todas son ¿no? Todas son equivalentes, ¿ya? Usted puede reemplazar una en la otra y siempre le va a salir. Por ejemplo, aquí, la aceleración centrípeta es igual a la velocidad tangencial al cuadrado partido por r. Si nosotros sabemos que la velocidad tangencial es igual a w por r, y si lo reemplazamos eso acá, queda w por r cuadrado al cuadrado partido r, y eso es w cuadrado por r cuadrado partido por r, y la r de abajo se elimina con la de arriba y le queda la segunda, que era w cuadrado por r. ¿Ya? En el fondo, si usted reemplaza la velocidad tangencial o la velocidad angular, en la fórmula le va a dar una de esas tres versiones. ¿Cuál usa? La que más le acomode, dependiendo de la información que tenga. Obviamente, si tiene la aceleración, la velocidad tangencial, usa la tangencial. Si tiene la angular, usa la angular. Si tiene las dos, las puede multiplicar. Ahí depende de la información que le esté dando el ejercicio. ¿Ya? Entonces, tenemos eso. Ahora, tiene una... ¿Qué pasa? Tiene una... eh, ¿cuál, cuál es su... ¿cómo se llama esto? Unidad de medida. ¿Cuál es la unidad de medida de una aceleración? Metros segundo. Metros partidos segundo cuadrado. ¿Ya? Yep. Ya, ya, ya. Metros partidos por segundo cuadrado. Ya se puede ver reemplazando la velocidad tangencial, por ejemplo. La velocidad en metros partidos por segundo, eso lo tenemos elevado al cuadrado,
y aparte está dividido por el radio, que el radio también se mide en metros. Entonces nos queda metros cuadrados por segundos cuadrados dividido en metros, y los metros se eliminan con eso y nos queda metros partido por segundo cuadrado. ¿Ya? Entonces todo calza con las unidades de medida. Sigue siendo igual que una unidad de medida cualquiera de una aceleración centrípeta. Y eso. Ahora, chiquillos, ¿por qué es tan importante esto? Ya hacer un ejercicio no tiene como tanta... no vamos a hacer tanto ejercicio ahora. Creo que bueno, a ver, un ejercicio rapidito para... Ya, entonces, veamos. Una rueda de bicicleta de radio 45 centímetros. Eh, gira con una velocidad angular de... Bueno, gira, da 5 vueltas por segundo. ¿Cuál es su aceleración centrípeta? ¿Ya? Entonces, sabemos que el radio es de 0,45 metros. Sabemos que su frecuencia es de 5 Hz, 5 vueltas por segundo. Por lo tanto, vamos a saber que W era 2pi por F. Eso sería 2pi por 5. Ya, W sería en el fondo 10pi o 3,14 por 10, que venía siendo 31,4 radianes por segundo. ¿Ya? Eso es W, 31,4. Por lo tanto, la aceleración centrípeta, vamos a usar la segunda, en este caso la de acá, es W cuadrado por R. En este caso sería 31,4 al cuadrado por el radio, que es de 0,45. Se lo metemos a la calculadora. 31,4 al cuadrado por 0,45 y me da 443,6 metros por segundo cuadrado. ¿Ya? Ahora, la aceleración centrípeta siempre da números más o menos grandes, ¿ya? Hacer girar algo requiere de una aceleración más o menos fuerte hacia el centro, y cuando lo traspasemos a fuerza, te das cuenta que también es bastante grande esa fuerza, ¿ya? Ahora bien, ¿por qué le estoy contando todo eso? Porque la próxima semana comenzamos con la parte, volvemos a retomar el tema de universo. Nosotros habíamos comenzado viendo cómo era la cosmovisión de las civilizaciones antiguas, y después empezamos a ver esto del movimiento circular para ver en el fondo la cosmovisión que tienen ahora con los científicos, con los físicos, sobre cómo se mueve el universo. Ahora vamos a ver la versión antigua, que es la con las eh, leyes de gravitación de Newton. Gravitación de Newton. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ir viendo. Ahora, ¿cuál es la gracia de eso? Es que usted sabe que hay algunas cosas que se mueven como círculos. Por ejemplo, si usted acá tiene el Sol, este es el Sol, y tiene la esferita girando en una órbita más chiquitito a la
Tierra. Entonces, ese movimiento que va haciendo la Tierra alrededor del Sol es un movimiento circular. Ahora, pregunta, ¿quién produce la aceleración centrípeta? Si la Tierra gira alrededor del Sol, pero aquí no hay ninguna cuerda que una el Sol con la Tierra. ¿Quién está acá? ¿Qué hace la aceleración centrípeta? ¿Mm? O si quiere puede pensarlo con la Tierra y la Luna. La Luna también hace una cosita así. La gravedad, ¿ya? Exactamente es eso. Las leyes de gravitación de Newton, lo que vamos a ver en el fondo es cómo encontrar la gravedad que hay entre el Sol y la Tierra. Y conociendo la gravedad entre el Sol y la Tierra, podemos encontrar su velocidad tangencial, su velocidad angular y todas esas cosas y nos van a dar los valores que todos conocen. Pues vamos a ver que la velocidad angular de la Tierra son 365 días en un año, ¿ya? O no, pues esa es nada que ver. Súper mal hecho eso. Es una vuelta en un año. Esa es la velocidad angular de la Tierra, pero la velocidad tangencial es tremendamente grande. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a empezar a ver cómo orbitan los planetas alrededor del Sol o las lunas alrededor de los planetas. Y vamos a poder ir viendo todas esas cosas ya sabiendo movimiento circular. ¿Ya? Eso chicos, ya más ratito les subo la evaluación. Recuerden, van a tener hasta el domingo para hacerla y la próxima semana ya van a tener los resultados. Que les vaya bien y tengan un buen día. La gente que está al límite nos vemos a las 12, por si acaso. Chao, chao chiquillos. No, Chao, profe. profe, nos vemos. Nos vemos. Chao, profe. Chao.